Buen día. Con mis compañeros André Yardila, Juliet Carvajal, Karen Becerra y quien les habla, Edra Sanabria, socializaremos el proceso de sistematización denominado Ruta Didáctica para fortalecer la huerta escolar como aula viva. Desarrollado en la institución educativa La Estación, en Lebrija, Santander, entre el 20 de abril y 9 de agosto del 2026, nuestro propósito fue comprender una experiencia que ya tenía valor para la comunidad educativa y organizar acciones concretas para mejorar su continuidad, su registro y aprovechamiento pedagógico. La experiencia se llevó a cabo en la sede principal de la institución educativa La Estación, ubicada en la vereda del Cerro de la Aurora. Este contexto rural es importante porque varios estudiantes conocen prácticas de cultivo desde sus familias y entorno. Participaron 11 estudiantes de décimo y undécimo y los 4 integrantes del equipo de pasantía. El recorrido comenzó con la organización de equipos y roles. Después realizamos un diagnóstico de la huerta, revisando el suelo, el agua, las plantas y las herramientas disponibles. Entre mayo y julio se desarrollaron el cuidado, los registros y las actividades curriculares. Finalmente, del 3 al 9 de agosto se llevó a cabo la socialización y la evaluación. En el proceso aparecieron preguntas concretas: cómo sostener el riego, cómo distribuir las responsabilidades y cómo dejar evidencias que permitieran aprender de lo realizado. La interpretación crítica nos permitió reconocer dos caras de la misma experiencia. Por una parte, la huerta despertaba interés porque el aprendizaje ocurría con situaciones reales: observar el suelo, medir el crecimiento, cuidar una planta y conversar sobre el ambiente. También permitía recuperar saberes familiares, vincular varias áreas. Por otra parte, encontramos registros incompletos, responsabilidades concentradas en pocas personas, riegos irregulares y una integración curricular que no siempre quedaba explícita. No entendimos estas dificultades como una razón para abandonar la experiencia. Al contrario, la tomamos como información para mejorarla. La pregunta que orientó la propuesta fue cómo pasar de una práctica valiosa, pero a veces dispersa, a una experiencia organizada, verificable y con responsabilidades de continuidad. La reflexión principalmente estuvo apoyada en tres referentes. Inicialmente, Jara, quien plantea que la sistematización es una interpretación crítica de lo vivido. Por lo tanto, no nos limitamos únicamente a ordenar fechas, sino que buscamos comprender por qué ocurrían ciertos avances, así como también ciertas dificultades. Por su parte, Torres, quien resalta el carácter formativo e investigativo, dándole un rol a quienes participan no solamente como simples fuentes de información, sino como sujetos que analizan y transforman su práctica. Y finalmente Vargas, quien muestra que las experiencias educativas sistematizadas producen indudablemente conocimiento, el cual debe estar situado en el contexto colombiano. Estas ideas se relacionaron con una categoría central de nuestro trabajo, que era la huerta como aula viva, en donde la ruralidad no funciona como un decorado, sino como una fuente de preguntas, conocimientos, al igual que decisiones pedagógicas. A partir de los hallazgos diseñamos una ruta sencilla y aplicable. Primero organizamos equipos y asignamos roles rotativos de cuidado, riego, observación, relatoría, herramientas y vocería. Después realizamos el diagnóstico del espacio. Con esta información se elaboraron turnos y un plan de cuidado. La bitácora permitió registrar actividades, dificultades y aprendizajes. La huerta también se conectó con ciencias, matemáticas, lenguaje e inglés, mediante observaciones, mediciones, gráficas, textos y vocabularios. El cierre consistió en socializar resultados y dejar acuerdos de continuidad. Esta propuesta no buscó reemplazar lo que ya funcionaba, buscó darle orden y seguimiento para que el valor de la huerta fuera visible y no dependiera únicamente de la memoria o de esfuerzos ocasionales. Las metas previstas se cumplieron. Los equipos quedaron organizados con roles definidos y se completó el diagnóstico inicial. Se utilizaron bitácoras semanales y 3 registros de seguimiento del cultivo. En la articulación curricular se aplicó una guía de ciencias. Cada equipo elaboró una tabla de cultivo y una gráfica. Además, se produjo un texto breve y un glosario básico en inglés. La ruta cerró con una socialización y acuerdos de continuidad.
En lo cualitativo, observamos la distribución más clara de las responsabilidades y la conversación más informada sobre las necesidades de la huerta. Un resultado que no habíamos dimensionado fue que registrar no solo servía para mostrar avances, también hacía visibles los errores y permitía ajustar decisiones. Sin embargo, el agua, las herramientas y la continuidad del acompañamiento siguen siendo retos reales. Entre las acciones que deben mantenerse están los roles rotativos, una bitácora breve, los acuerdos de cuidado y la integración curricular. Harían diferente la planeación de contingencias, especialmente frente al agua, el clima y la disponibilidad de herramientas. También evitaríamos formatos demasiado extensos porque un registro solo es útil si puede sostenerse. No todas las dificultades quedaron superadas, algunas se organizaron mejor y otras requieren seguimiento institucional. Por lo tanto, como proyección consideramos viable ampliar gradualmente la experiencia a otros grados, así como vincular saberes de familias o actores de la comunidad, porque no se trata de copiar la ruta únicamente de una manera idéntica en otro contexto, sino de conservar sus principios y adaptarla según las características y necesidades de este nuevo contexto. Quedan preguntas sobre mantenimiento entre periodos escolares, la medición de aprendizajes a largo plazo y las alianzas que podrían fortalecer la huerta. El aprendizaje principal es que una experiencia se vuelve sostenible cuando combina organización, sentido pedagógico y cuidado colectivo, por lo que para procesos similares recomendamos escuchar a los participantes, registrar únicamente lo que es necesario, revisar las decisiones durante la marcha y visualizar tanto los logros como las dificultades presentadas. Para nosotros, sistematizar no fue archivar lo ocurrido. Fue comprender la experiencia y reconocer por qué algunas decisiones funcionaron. También fue aceptar las dificultades como parte del aprendizaje. Y convertir lo aprendido en acciones que pueden continuar y orientar experiencias semejantes. Muchas gracias por su atención.